Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque definitivamente necesitamos de tu presencia, Señor, de esa llenura tuya, Señor, y demostrarte realmente que te amamos, te adoramos, así como estábamos cantando en esta alabanza, Señor. Que no se apague este corazón, Señor, que no se apague esa llama encendida que tú has colocado, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, porque definitivamente necesitamos ese despertar nuevo, ese nuevo encuentro contigo, Señor amado, que seas tú el que lo llenes todo, que podamos entender que no es el mundo el que nos llena, sino eres tú, Señor. Que podamos cambiar esa forma de pensar, esa forma de vivir, para que podamos llegar, Señor, a ser esos hijos que tú quieres, esos hijos esforzados y valientes en buscar de ti, Señor. Gracias, papito hermoso, por tanto amor de tu parte. Yo te entrego este tiempo, Señor. Que seas tú obrando de una forma especial en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra sea trayendo esa transformación que tanto necesitamos, Señor. Porque a veces nos dejamos contagiar tanto del mundo, Señor. De todo lo que nos ofrece el mundo, Señor. Ayúdanos, papito hermoso, a permanecer en ti, en tu gobierno, Señor. En esa llenura tuya, Espíritu Santo. Anhelamos más de ti, necesitamos más de ti en este día. Por eso estamos en este lugar, Señor, porque anhelamos escuchar tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a lo más profundo de nuestros corazones. Yo te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la exaltación en este día. Amén y amén. Buen día, amada familia. Qué alegría estar aquí en la casa del Papá Dios, ¿no? Es un privilegio que no tienen muchas personas, porque vemos que en muchos países ya están prohibiendo que se haga culto, ¿cierto? Que se predique la palabra de Dios. Mas, sin embargo, nosotros todavía tenemos ese privilegio de poder estar aquí, de poder escuchar esta palabra tanto aquí en su casa como también a través de estos medios que nos ofrece el Señor. Entonces, qué importante que entendamos que es un privilegio el hecho de estar acá. Hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Hoy esta palabra de verdad que me puso como a reflexionar en muchas cosas, ¿no? A ver de que definitivamente estamos en un caos. Precisamente por eso la palabra hoy se llama del orden al desorden, ¿cierto? A veces estamos más en desorden que en orden. Pero Dios, ¿qué quiere? Que seamos, ¿qué? Ordenados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Él. La naturaleza de Dios es ser un Dios de orden, dice su palabra, ¿no? Entonces vemos que es triste ver la condición actual en que se encuentra el mundo entero, ¿cierto? Si ustedes ven noticias, si salen a donde uno salga, ¿cierto? Por internet, ¿qué vemos? Todo desordenado, ¿cierto? Todo hecho un caos. Podemos darnos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de ¿qué? De desorden. Desorden en la conducta humana, desorden en la conducta alimenticia, desorden en las autoridades o gobiernos, la consecuencia de un mundo, esto es la consecuencia de un mundo lejos de Dios. Por eso estamos como estamos, porque cuando no tenemos a Dios, nuestra vida es un desorden. No sé si ustedes lo experimentaron, las personas que no nacimos en el Evangelio, pudimos experimentar eso, ¿cierto? Nuestra vida que era un desorden. Cuando ya llegamos a conocer a Dios, a conocerlo realmente, porque hay muchas personas que dicen ser cristianos pero no conocen a Dios, no saben quién es Él y que dice que su palabra que Él es un Dios de orden. ¿Por qué a veces no vemos la bendición de Dios? Porque Dios no puede bendecir a personas desordenadas. Ustedes se han puesto a analizar esa parte de sus vidas que a veces decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo oro, si yo, mejor dicho, hago y no pasa nada, ¿cierto? No somos bendecidos. Pues una de las causas por las cuales que no somos bendecidos es porque somos desordenados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto va en contra de los principios de Dios. Una persona desordenada no puede estar dentro del gobierno de Dios. Nosotros como hijos estamos llenos de la presencia de Dios y a causa de eso debemos ser ¿qué? Ordenados en todo lo que hagamos, ¿cierto? Porque Dios estableció un orden
Y ese orden está en donde, en su palabra. En la palabra de Dios, ahí encuentras todo lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a la voluntad de Él. Pero a veces hacemos toda la voluntad ¿de quién? De nosotros, ¿cierto? Y por eso a veces decimos, pero ¿qué pasa? Que no somos bendecidos, ¿qué pasa? Que no vemos la mano de Dios. Pues aquí hay una causa para que tú medites esta mañana, esta tarde, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Por qué? Es que a veces no somos bendecidos. Porque en cada cosa que nosotros hagamos debemos ver y mostrar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando no lo hacemos, estamos en desorden. Y vamos a ver qué es el orden, de acuerdo a cuál es el significado de orden. ¿Ustedes saben cuál es el significado de orden? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa la palabra orden? Bueno, orden es una situación o estado de normalidad. El orden en la vida se entiende por estado normal en el que se debe vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros siempre debe estar como algo cotidiano el ser ordenados, el colocar todo en manos de Dios primeramente, en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Él, en que no veamos que en todas las partes de nuestra vida, ¿cierto? Que no veamos un caos en nuestra vida, que cuando nos levantamos, que lo primero que tú haces, ¿cierto? Eso es un orden. O tú coges primero, que lo primero que haces es coger el celular. O que lo primero que haces es decir, ay, qué día tan harto, ay, está lloviendo, está haciendo sol. O tú qué haces, te levantas, das gracias a Dios porque puedes respirar, porque tienes un día más de vida. ¿Cuál es ese orden que tú tienes? ¿Estás en orden o en desorden? Ese es el deseo de Dios desde el momento en que nos creó, que fuéramos personas de orden, ¿cierto? Porque dice la palabra del Señor que Él nos hizo ¿a qué? A imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Y si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, quiere decir que debemos ser unas personas ¿qué? Ordenadas, ¿cierto? En todo lo que, desde el momento en que fuimos engendrados, pero en el caso de las personas que no conocimos de Dios, pues desde el momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento empieza un orden en nuestra vida. Ya no hay caos en nuestra vida. Vamos a ir a Génesis 1:26, que dice la palabra del Señor. Dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y en toda la tierra reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. El 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. 28. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. 29. Y Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y los árboles que dan frutos con semilla, ellos serán su comida. 30. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo y a todo ser viviente, le doy la hierba como alimento, y así sucedió. Bueno, dejemos hasta ahí. Vemos que aquí Dios nos habla de que nos hizo a su imagen y semejanza y que hizo con nosotros. ¿Qué leímos ahí? ¿Qué hizo Él con nosotros? Colocó a que nosotros pudiéramos administrar toda la creación de Él, ¿cierto? Pero también dijo, les di árboles, les di plantas para que ustedes coman, ¿cierto? Entonces vemos de que Dios hizo todo en orden. Primeramente creó todo, luego nos creó a nosotros y nos dio esa autoridad, nos dio ese privilegio de ser administradores, ¿cierto? Entonces vemos de que definitivamente debemos tener una vida en orden. Vamos a ir a 1 Corintios 14:40. Dice la palabra del Señor, todo lo que hagan que sea siempre de forma apropiada y ordenada. Mire lo que nos dice aquí la palabra. Todo, no unas cosas, unas cosas sí, otras no, ¿cierto? Que yo me levanto, no tiendo mi cama, no arreglo mi cuarto. No, dice absolutamente todo. Dice que lo hagamos ¿de qué? De una forma ¿qué? Ordenada, ¿cierto? Y apropiada. ¿Y cuál es esa forma apropiada? ¿Como yo quiera? No. La forma apropiada es de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Cómo debemos actuar como hijos de Él. Cómo debemos hablar, cómo debemos movernos
todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos ahora a ver, porque no podemos hablar de orden sin saber qué es desorden, ¿cierto? Entonces, ¿qué es desorden? Es una situación o estado de confusión, alteración en el funcionamiento de algo. Entonces vemos que aquí nos está hablando que desorden, ¿qué es? Es cuando está en caos nuestra vida, ¿cierto? Cuando tenemos confusión en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, cuando nuestra vida está alterada por muchas circunstancias, ¿cierto? Porque porque estamos en el mundo, porque estamos mirando todo el caos que hay y nos dejamos contagiar de eso. Toda vida sin Dios es una vida en completo desorden, ¿cierto? Al hablar somos mentirosos, chismosos, decimos malas palabras, conducta irresponsable, somos flojos, somos rebeldes, ¿cierto? Cuando somos rebeldes, entonces, cuando estamos en desorden. Entonces es para que meditemos cuál es nuestro estilo de vida, si estamos en el orden o en el desorden. Nuestra forma de pensar, ¿qué hacemos en nuestra forma de pensar? Engañamos a los demás, pensamos en hacerle mal a las demás personas, hacemos fraude, sentimos envidia por los demás, cometemos asesinato no solamente matando a una persona, sino hablando mal de ella, ¿cierto? Bueno, entonces es importante que ustedes y yo meditemos en esta situación, ¿cierto? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra vida? Si estamos en el orden o en el desorden. ¿Cómo saber si estamos en el orden de Dios? Vamos a ver algunas cosas de acuerdo a la palabra. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes. Y 12 dice: si siguen en estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Entonces vemos que esta sería ¿qué? Un orden en qué? En nuestra vida primeramente. Porque aquí nos dice que nosotros debemos tener unos principios, ¿cierto? Que debemos actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice, que debemos hacer las cosas bien, no hacerlas de cualquier forma, y que eso va a hacer que nosotros seamos testimonio para otras personas, que las personas vean que nosotros no esperamos que nos traigan toda la casa, ¿cierto? Que porque decimos ser creyentes, entonces, nos sentamos a esperar que llegue la bendición. No, la palabra de Dios también dice que debemos esforzarnos, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y ser diligentes. ¿Y qué más dice? Que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Y a veces esperamos no hacer nada y conseguirlo todo, ¿cierto? Y que llegue todo, ¿por qué? Porque supuestamente somos hijos de Dios, y no es así. Aquí la palabra está siendo muy clara en eso. Entonces, aquí estamos viendo que cómo saber si estamos en el orden de Dios. El primer punto es orden en mi vida, ¿cierto? Estamos teniendo ese orden en mi vida, estamos haciendo conforme a lo que estábamos leyendo en la palabra. Vamos a ir a Efesios 5, 22 al 33. Dice la palabra del Señor: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. 23. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador del cuerpo. 24. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe obedecer en todo a su esposo. 25. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. 26. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa, la purificó con la enseñanza de las buenas noticias y con el agua. 27. Para presentársela a sí mismo como una novia llena del esplendor y belleza, Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. 28. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29. Porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. 30. ¿Por qué formamos parte de su cuerpo? 31. Así dice la Escritura: el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo. 32.
Este es un ministerio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia, 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Será que estamos cumpliendo todo esto que leímos aquí? ¿Será que primeramente vemos cuál es la función de la esposa? Respetar al esposo, ¿cierto? Pero a veces se confunde esto porque a veces decimos, no, pero yo tengo que serle obediente a mi esposo, pero ahí en eso debemos tener mucha claridad, porque si ese hombre no es un hombre temeroso de Dios, no es un hombre que cumple con cada una de las cosas que Dios nos habla a través de su palabra, ¿será que estamos obligadas a obedecer a ese esposo? O sea, eso es para que lo meditemos, porque en verdad nosotros dice aquí que el hombre y la mujer están unidos ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Al Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo es el que guía, direcciona nuestra vida. Pero si nosotros hacemos lo que queremos, ¿será que es lo correcto que la esposa obedezca a su esposo en todo? No, claro que no. Entonces, primeramente el hombre tiene que estar muy bien delante de Dios. Y dice la palabra que nosotras las esposas, ¿qué debemos hacer? Respetar a nuestro esposo. Eso es lo que nos manda el Señor. ¿Y qué debe hacer el esposo con su esposa? Amarla, ¿cierto? ¿Y será que sí muchos hombres aman a su esposa como Cristo nos amó a nosotros? Eso es para meditarlo también, ¿cierto? Que a veces el hombre dice amar a su esposa, pero vemos todo lo contrario en sus actos, ¿cierto? En su forma de hablar, en su forma de tratarla. Entonces, porque vemos que el Señor Jesús, ¿cómo nos trata? Como la niña de sus ojos, ¿cierto? Como lo más preciado, como lo más hermoso que Él ha tenido. Entonces, ¿será que nuestro esposo nos trata así? O nuestro compañero, o bueno, esa persona que está cerca de nosotros. Y también dice que el hombre debe primero amarse, ¿qué? A sí mismo, ¿cierto? Que si ese hombre no se ama a sí mismo, es muy difícil que pueda amar a otra persona. Entonces, primeramente hay que reflexionar en eso. Si realmente nos estamos amando a nosotros mismos, si nos estamos cuidando en la forma de comer, en la forma de dormir, en la forma de actuar, en la forma de relacionarnos con nuestra familia, porque eso influye mucho. Entonces, ahí podemos ver que aquí hay orden ¿en qué? En nuestra familia, ¿cierto? Aquí Dios nos está dando las pautas de cómo tener una familia ordenada. Entonces es para que meditemos y miremos si estamos cumpliendo con cada cosa que Dios nos está diciendo a través de esta palabra, si en realidad nuestra familia está siendo una familia ordenada. Entonces vamos a ir también a Colosenses 3, 18, 21. Dice la palabra del Señor: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. 19. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Y 21. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Entonces vemos que aquí nos termina de hablar, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el orden en nuestra casa? ¿Cuál es la función de la esposa? ¿Cuál es la función del esposo? ¿Cuál es la función de los hijos? ¿Cuál es la función de nosotros como padres, ¿cierto? Entonces, qué importante que ustedes mediten esta palabra y miren si de verdad están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios o a la voluntad nuestra. Y por qué no vemos la bendición de Dios cuando estamos pidiéndole a Dios tantas cosas, ¿cierto? Pero Él nos está hoy diciendo que ¿qué? Vivan ordenadamente, vivan de acuerdo a mi voluntad, vivan de acuerdo a lo que yo les he dicho a través de mi palabra. Entonces, qué importante que ustedes entiendan también. Entonces ya tenemos dos partes, que es primero ¿qué? El orden en qué? En nuestra familia, en mi vida propia, el orden en mi familia. Ahora vamos con Primera de Corintios 14, 40. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios 14, 40. Dice la palabra del Señor: todo lo que hagan que sea siempre de forma apropiada y ordenada,
Mire lo que nos está diciendo aquí, nos vuelve a recordar que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de forma ¿qué? Apropiada y ordenada. Entonces vemos que también a veces en la iglesia no hacemos las cosas de una forma ordenada, ¿cierto? A veces somos muy desordenados también, llegamos tarde a la iglesia, a veces nos ponemos a jugar en la iglesia, a veces no nos concentramos, ¿cierto? Sino que estamos distraídos pensando, uy no, pero ¿y qué voy a hacer de almuerzo? Uy no, no hay quien haga las cosas en la casa. No, cuando llegue eso voy a encontrar a todo el mundo durmiendo, el desorden, ¿cierto? No estamos concentrados en lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Entonces hoy Dios también nos recuerda que debemos ser ordenados en ese aspecto. Que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios es a buscar de Él, a entregarle ese mejor tiempo a Él, porque a veces en el transcurso de la semana no lo buscamos de la mejor forma, lo buscamos de afán, no hay ese espacio para buscarlo como debe ser. Entonces que la casa de Dios sea ese lugar donde tú vienes a entregarle lo mejor de ti, a decir, Señor, hoy quiero escucharte, pero también quiero alabarte, quiero bendecirte, pero también quiero obedecerte. Entonces ahí sería también el orden que en la iglesia. Ahora vamos a ir a Colosenses 3, 22 al 25. Dice la palabra del Señor: siervos, siempre obedezcan a su amo en todo, incluso cuando no les estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. 23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Entonces aquí nos está hablando de que el orden en dónde, en el trabajo, ¿cierto? Nos está diciendo que todo lo que hagamos lo hagamos bien, que todo lo que hagamos lo hagamos como para papá Dios, ¿cierto? Con ese amor, con esa entrega, y no esperando de que, ay, no, que me está revisando, que si el jefe me mira, entonces hago el trabajo, si no me mira, entonces no hago nada, ¿cierto? Lo hago de cualquier forma, o coloco a otras personas a que hagan mi trabajo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos tener orden, ¿en dónde? En el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de orden que Él nos manda a tener? En nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, ¿y qué? En el trabajo. ¿Y cuáles son los beneficios de tener ese orden? Vamos a estudiar cuáles son esos beneficios delante de Dios, porque nuestros beneficios no deben ser delante del hombre, por agradar al hombre, sino agradar a Dios. Vamos a tener paz y tranquilidad, y eso lo vemos en Primera de Corintios 14:33. Dice la palabra del Señor: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces podemos ver que cuando nosotros hacemos bien las cosas, vamos a tener paz, ¿cierto? Y no cualquier paz, no la paz que habla el mundo, que gracias a los gobiernos vamos a tener paz. No, Él dice que es la paz que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos agradándolo a Él, porque estamos haciendo lo que Él realmente quiere que hagamos, porque como hijos de Dios estamos dándole la gloria y la honra a través de ser ordenados. Y ese es uno de los beneficios, yo creo que es un beneficio que hoy en día no se ve. Porque si tú ves, todo el mundo anda afanado, intranquilo, angustiado, desesperado. Eso es lo que vemos en el mundo. Pero aquí dice que si nosotros somos ordenados, vamos a tener paz y tranquilidad. También vamos a tener eficiencia y productividad. Eso lo vemos en Proverbios 24-27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Se nos durmió el joven. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. Mire lo que nos está aquí diciendo el Señor en esta palabra. Dice que antes de empezar cualquier actividad que debemos hacer, estar preparados, ¿cierto? Hacer las cosas en orden. Primeramente yo creo que lo principal es colocarlo en manos de Dios. Eso es lo principal que debemos hacer. De ahí Él nos va a direccionar cómo lo debemos hacer y en qué momento lo debemos hacer. Entonces ahí vamos a ver realmente la eficiencia y la productividad de todo lo que Él nos muestre hacer. Porque si no, en nuestras propias fuerzas
Nunca vamos a tener esa productividad y mucho menos vamos a tener esa eficiencia en lo que hagamos. Todo nos va a salir como al revés, ¿cierto? Cuando hacemos esos planes, como que a veces esos planes nos salen un poco torcidos, ¿cierto? Nos salen un poco mal. Cuando a veces decimos, no, es que yo quiero hacer esto, para el otro año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya que estamos terminando años, ¿cierto? Y entonces voy a conseguir la casa, y entonces voy a conseguir el carro, y entonces voy a tener esto y lo otro. Pero si de verdad no somos ordenados, primeramente colocando todo en manos de Dios, no vamos a conseguir absolutamente nada. Vamos a ir, otro beneficio de ser ordenado es testimonio y credibilidad. Primera de Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor, tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, base y apoyo principal de la verdad. Entonces, como vemos, 16, en ella se basa nuestra vida, dedicada a Dios sin lugar a dudas. Qué grande es esa verdad que no se nos reveló, sino que hasta ahora Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. El Espíritu demostró que lo que Él decía era la verdad y fue visto por los ángeles. Él fue anunciado a todas las naciones, gente de todo el mundo creyó en Él y fue llevado a la gloria. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí, ¿quién estaba hablando? Pablo, ¿cierto? Aquí que estaba diciendo Pablo que a pesar de que Él no estuviera ahí, debíamos tener una vida como ordenada, ¿cierto? Una vida recta, una vida de acuerdo a lo que Dios decía. Y a veces nosotros, si el pastor no está ahí, si el líder no está ahí, si no nos están jalando las orejas a todas horas, diciendo, no, es que usted tiene que hacer esto, recordándote todo lo que dice la palabra, entonces tú no lo haces. Y resulta que cada uno tenemos una vida diferente y cada uno le tenemos que dar cuentas ¿es a quién? A Dios, ¿cierto? Entonces, y dice también la palabra que la salvación es individual. Entonces, cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no vamos a tener ese orden en nuestra vida. Y no vamos a dar testimonio delante de nadie, ¿cierto? ¿Quién va a querer conocer de Dios si tu vida es un caos, si tu vida es un desorden, si tú lo que dices no lo cumples? Pues nadie, ¿cierto? Nadie quiere, porque diría, no, pues así como estoy bien. Si es para estar como esa persona, no quiero estar ahí. Otro beneficio que nos da el ser ordenados es crecimiento y madurez. Vamos a ir a Efesios 4, del 11 al 16. Cristo mismo le dio dones a la gente, a uno el don de ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias y a otros el de ser pastores y maestros. 12. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. 13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Así no nos portaremos como niños ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. 15. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza. Y 16. El cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que definitivamente nosotros debemos crecer, ¿qué? Espiritualmente, ¿cierto? Que debemos ser esos niños que cuando recién conocíamos de Dios, ¿cierto? Que no entendíamos muchas palabras, que estábamos ahí como un poco confundidos, ¿cierto? Porque por lo menos a mí me pasaba mucho eso, yo a veces no entendía muchas partes de la palabra y entonces a raíz de eso pues quedaba como con esos vacíos. Pero aquí nos dice que a medida que va pasando el tiempo, ¿qué? Debemos madurar, debemos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, y que todo lo debemos hacer, ¿por qué? Por obligación, decía ahí. ¿Por qué? Por amor, ¿cierto? Por amor es que debemos hacer absolutamente todo. Por amor a nuestro Padre Celestial que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener libertad, ¿cierto? Pudiéramos tener esa vida eterna. Entonces, por eso es que debemos tener una vida ordenada para poder crecer y madurar espiritualmente. Bueno, ahora vamos
aplicar el orden en nuestras vidas, ¿cierto? Que eso es como lo que realmente debemos tener en nuestro corazón el día de hoy. ¿Cómo vamos a aplicar ese orden en nuestras vidas? Entonces lo primero es buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Será que es importante buscar esa guía? Vamos a ir a Juan 16:13. Dice la palabra del Señor: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, les anunciará lo que va a suceder después. Entonces vemos que el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? A revelarnos la verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que Él viene a revelarnos, viene a mostrarnos, precisamente porque a veces nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra, no entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, no entendemos por qué Él nos escogió. A ustedes no les pasó muchas veces de preguntarse, porque dice la palabra que no todos van a ser salvos, pero Él decidió escogernos por amor, y a veces no entendemos eso. Entonces el Espíritu Santo es el que viene y nos revela esa verdad. Él viene y nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer para poder agradar a nuestro Padre. Y si agradamos al Padre, pues vamos a tener esa bendición grande que tú tanto estás esperando, que primeramente es tenerlo a Él en tu vida, en todo lo que tú hagas, para que tú puedas tener una vida ordenada. En segundo lugar, vamos a, como una forma de aplicar el orden en tu vida es establecer prioridades claras. Vamos a ir a Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor: así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesiten. Entonces, una prioridad clara, ¿cuál es? Buscarlo a Él, ¿cierto? Eso debe ser lo más claro que nosotros debemos tener en nuestra vida. El que día a día, en cada momento, busquemos de su presencia, busquemos de esa llenura de parte de Él, busquemos de esa sabiduría que viene de Él. Entonces, qué importante que tú puedas entender que debes establecer prioridades. Que tu prioridad no es madrugar a trabajar, que tu prioridad no es atender a tu familia, que tu prioridad no es hacer las cosas por ti y para ti, sino que lo primero que debemos hacer es buscar a nuestro Padre Celestial. Y dice que todo llegará, ¿por qué? Por añadidura, ¿cierto? Pero a veces hacemos lo contrario, primero buscamos la añadidura y ahí sí buscamos la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo que debemos tener prioridades. Otra de cómo aplicar el orden es: crea un plan y síguelo. Proverbios 21:5. Los planes cuidadosos tienen éxito, los que se hacen de afán llevan al fracaso. Mire lo que dice esta palabra, que nosotros debemos crear un plan, pero despacio, ¿cierto? Con sabiduría de parte de Dios. Ahora que estamos terminando año y que muchos hacemos que el proyecto de vida, ¿cierto? Muchas personas tenemos que Dios nos ha colocado que debemos hacer el proyecto de vida, pero lo más importante es seguirlo, para conseguirlo. Que cuando tú coloques, bueno, yo quiero tal cosa, coloques cuánto tiempo y cuánto tiempo lo vas a tener, cuánto vas a durar para obtenerlo. Porque Dios cuando nosotros somos ordenados es que nos va a bendecir. Porque si tú no tienes ni claro para qué quieres y pides muchas cosas, pues Él no te las va a dar. Si tú dices, no, es que yo quiero tener una casa de tantos pisos, de tantas, pero ¿para qué la quieres? Para no dejar entrar a nadie, para no hospedar absolutamente a nadie, para quedarte el día domingo haciendo aseo y no venir a la casa de Dios. Entonces son prioridades, ¿cierto? O tú dices, no, yo quiero un trabajo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo y cómo lo quieres? Si tú le especificas al Señor, quiero un trabajo de tales horas para poder compartir con mi familia, para traer esa provisión a la casa, pero Señor, sin que yo deje de buscarte, sin que yo deje de estar en tu presencia, entonces Dios te lo va a dar. Pero si tu objetivo es otro, no vas a conseguir lo que estás queriendo. Tercero, sé disciplinado y responsable. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice la palabra del Señor: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar 25.
Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre, 26. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire, 27. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia a los demás. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que nos debemos lastimar, que debemos latigarnos, que debemos hacer sacrificios. No, nada de eso. Aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos ser más llenos del Espíritu Santo para que podamos menguar y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que debemos tener ¿qué? Disciplina y ser responsables en lo que hagamos. No decir, ay no, hoy ya me comprometí a hacer algo, pero ay no, ya mañana no quiero. O los chicos cuando están estudiando, no, yo no, qué pereza hacer las tareas, qué pereza madrugar, qué pereza hacer lo que tengo que hacer con mi uniforme, con mis cosas, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que nosotros debemos ser disciplinados en todo lo que hagamos. Si tú tomas una disciplina de levantarte a tales horas a orar, hazlo. Si tú dices a las 5 de la mañana me voy a levantar porque es la hora en que hay silencio, en que puedo sacar ese tiempo, no, que las cobijas y el frío no te impidan hacerlo. Que si vas a ir a la iglesia, hoy no, pero es que llegó la visita. No, pero es que hoy tengo que hacer el almuerzo especial para la familia, ¿cierto? Y tantas cosas que sacamos y en peros, hoy el Señor nos está diciendo tienes que ser disciplinado en todo lo que hagas, en todo. Si quieres ver la mano de Él, si quieres ver la provisión de parte de Él, hoy nos manda a ser disciplinados y responsables en todo lo que hagamos. No irresponsables, responsables. Vamos a ir. Entonces, definitivamente hoy vemos que esta palabra nos lleva a meditar en muchas cosas, ¿cierto? Y nos dio toda la explicación de lo que es estar en orden, en desorden, nos dio cuáles son los beneficios de ser ordenado, nos dio la aplicación. Entonces, yo creo que esta palabra nos va a servir de mucho, ya terminando este año, para que meditemos, para que miremos en qué estamos fallándole a Papá Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta palabra? Es que definitivamente miremos, porque a veces no recibimos la bendición de Dios, porque a veces estamos más en desorden que en el orden de Dios. Entonces espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Ahora, Papito Santo, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos estás recordando que tú eres un Dios de orden, Señor. Y como tú eres un Dios de orden, también quieres que nosotros seamos ordenados, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que veamos que el ser ordenados nos produce beneficios, Señor, pero también nos ayuda a que tengamos una vida mejor, Señor, una vida llena de tu presencia, de tu amor, de tu provisión, Señor. Yo te pido por cada persona que se encuentra en este lugar, que está escuchando esta palabra a través de estos medios, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, Señor, para que ellos puedan meditar en esta palabra, Señor. Así como tú me la diste primero a mí para que yo la meditara, Señor. Que podamos entender que necesitamos ser más ordenados en muchas situaciones de nuestra vida, en muchas cosas que hacemos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, Espíritu Santo, porque solos no lo podemos hacer. Necesitamos de esa llenura tuya y hoy nos entregamos a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, el que gobierne, el que reine y traigas ese orden a mi vida, ese orden completo, Señor, para que podamos ser cada día más parecidos a ti, amado Jesús. Yo te doy toda la gloria, te doy toda la honra en esta mañana. Amén y amén. Ahora vamos a ir a ese momento en el que vamos a dar la conclusión de esta palabra y la práctica, ¿cierto? Entonces, una bendecida semana, amada familia. Oh sí, Señor. Hoy es un día especial porque Dios está siendo conciso en lo que Él quiere. Una idea central es que debemos comenzar a tener orden en todo lo que hacemos. ¿Por qué nuestra vida es un caos? ¿Por qué nuestra economía es un caos? ¿Por qué pasamos dificultades en momentos de desierto? ¿Por qué pasamos dificultades en momentos tan simples a veces como ¿dónde están las llaves? Porque no hay un orden en nuestra vida.
¿Por qué a veces tenemos dificultades con nuestros hijos? Porque los roles no están en el lugar adecuado. Porque las cosas no las estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué nos pasan tantas cosas y decimos ¿dónde estaba Dios? Si no lo hemos puesto en el lugar que corresponde, lo dejamos simplemente cuando lo necesitamos, un SOS. Entonces, hoy el Señor nos habla que debe haber un orden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Dios, ese orden va a transformar nuestra vida. Y hoy debemos en práctica comenzar a ponerle orden a nuestra vida si queremos ver cosas diferentes en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Porque nos hemos acomodado tanto al desorden, al caos de este mundo, al caos en nuestro hogar, en nuestra vida, que decimos, pero es que todo está en orden. Y lo primero que debemos hacer es hacer un stop, hacer un pare y comenzar a mirar dónde está el desorden. No hacernos a mí me gusta decir los de orejita caída, que no escuchamos. Vamos guardando esa basura debajo de la alfombra y la vamos ignorando, simplemente la vamos guardando ahí. Y hoy el Señor nos habla que tenemos que comenzar a poner orden, y ese orden no es hacernos los locos, no es hacernos lo que aquí no pasa nada. No es que agarres ese mugrecito de tu vida y lo patees y lo vayas escondiendo bajo la alfombra, bajo la cama. Es que comiences a poner tu vida en orden, comiences a poner tu casa en orden, comiences a poner tus prioridades en orden. Y lo primero que debes hacer es poner a Dios en el primer lugar. Y de ahí comienzas a poner el resto de cosas en orden. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está tu rol en tu hogar? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿La estás poniendo en práctica? Es tiempo de análisis y tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Ponte ahí en pie. Señor, sabemos que te hemos fallado, que hemos fallado grandemente y que tenemos roles especiales, que tenemos momentos, que todo tú lo haces con un orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiere que tu casa esté en orden, que tu familia esté en orden, que tu vida esté en orden, para que tengas el curso que quieres tener Dios, que el curso de Dios es bueno, agradable y perfecto sobre tu vida. Señor, hoy te pedimos que ese curso se mueva, que tu palabra se mueva en medio de nosotros, que esta palabra cause el efecto que debe haber en cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos, Señor, pedimos tu mover, tu gobierno, y un gobierno es con orden. El gobierno tuyo debe moverse en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos des las fuerzas para poner orden, para tener la disciplina que tenemos que tener en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, querida familia, llega un momento dichoso, un momento que debemos hacerlo no por carga, sino por amor. Un momento que debemos hacerlo, dice que Él bendice y multiplica a los dadores alegres. Que todo lo que tú hagas y des sea con alegría, porque esto que tú aportas a este ministerio tiene un fin y tiene un propósito, que es expandir
la palabra de Dios a muchos lugares. Señor, bendice a cada dador alegre, bendice los diezmos, las ofrendas, que tu palabra sea llegando a aquellas personas que deben llegar. Señor, bendice estos recursos, ayúdanos a manejarlos de la mejor forma, Señor, posible, para poder, Señor, hacer la obra como debe ser, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, llegamos a un momento muy especial y ya es finalizando. Queremos decirles que este fin de año los vamos a seguir invitando a orar en nuestras redes sociales, en nuestra red. Hay muchas cosas por las que hay que orar, y hoy el Señor nos dice que le recordemos que hay que orar los unos por los otros. Señor, yo quiero hoy bendecir a estas personas que están aquí y que nos están viendo por estos medios. Señor, hoy quiero orar, Señor, para que derrames aquellas personas que tengan quebranto de salud, que seas tú derramando, Señor, bienestar sobre sus cuerpos. Aquellas personas que están tensas, están cansadas, están estresadas, Señor, yo te pido hoy que les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy yo te pido, Señor, que aquellas personas que tienen sus recursos bastante cortos, Señor, dale sabiduría para poder utilizar aquello que tú les has dado, y trae los recursos que ellos necesitan del norte, del sur, del oriente, del occidente. Hoy yo te pido, Señor, que bendigas a cada hogar, a cada familia. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, sobre cada necesidad de aquellos que nos están escuchando y nos están viendo por estos medios, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de esas vidas, y te pido hoy, Señor, que derrames bendición de una forma exuberante, Señor, como solamente tú lo haces, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración, por tocar a cada persona, por suplir cada